Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Rancho, guarachando la noticia el día de hoy. El día de hoy ya 15 de mayo del año 2025. Antes de iniciar con nuestro programa, queremos mandarle un saludo y una felicitación a todos los profesores, a todos los maestros. Hoy en su día, hoy es el Día del Maestro. Fíjense que yo también tengo una crónica del Día del Maestro. Yo recuerdo con mucho cariño a mis profesores de la escuela primaria aquí Miguel Hidalgo, porque yo pues prácticamente nos creamos allá en Buenavista, lo que es del puerto de la Chaqueta, de qué lado. Ahí tenía un rancho mi papá y ahí vivían con mi mamá, precisamente a donde ahora está la capilla, que ya es una comunidad abandonada. Es una comunidad abandonada porque en ese lugar ya no hay viviendas, ya no hay gente viviendo, no hay nada. A pesar de que llegaron a tener kinder y escuela primaria, ahí están completamente, pero ¿quién va a ir a estudiar? Nadie, ya no hay absolutamente nadie. Todas las casas están abandonadas y es por el abandono de los entes gubernamentales, por los gobiernos. No tienen una carretera que comunique realmente, solamente se puede transitar con vehículos 4x4 para poder llegar a Buenavista. Si le quieres dar por aquel lado te vas a tardar más de 2 horas en llegar a Lubianos. No tienen energía eléctrica, esa comunidad no tiene energía eléctrica, entonces está abandonada. Y cuando nos traen a vivir a Lubianos, pues fíjense que pues ya se imaginarán en aquellos años. Yo estaba acostumbrado a andar sin guaraches, corre como decíamos, o decimos a pata pelona, pues con muchos me critican mi manera de hablar, ¿no? de cómo hablo, pero pues bueno, yo me siento orgulloso de cómo hablo y el tono que tiene mi manera de hablar, pero pues yo me crié ahí conviviendo con toda la gente de esas comunidades y yo me siento orgulloso de esa herencia de cómo hablo. Pero imagínense el llegar de estas comunidades a donde, pues yo cuando venía bajando, cuando nos veníamos de ya tarde, noche o de muy de madrugada y llegábamos al Capulín y veías un montonal de luces, pues te emocionabas porque allá en el rancho no veíamos luces. No había luz en la comunidad del pueblito Buenavista. Entonces nos daba, me impresionaba el ver tantas luces encendidas en un pueblo, ¿no? Algo que yo no veía muy seguido, solamente cuando venía a Lubianos, ¿no? Y aquí empecé a estudiar la escuela primaria y bueno, con cierto bullying, con cierto, pues ahí hasta acoso, ¿no? De compañeros y todo. Pues bueno, era algo muy difícil, pero recuerdo con mucho cariño a mis maestros. Entre ellos, yo recuerdo que, por cierto, hace apenas el domingo pasado fue el cabo de año de la maestra Hortensia, que fue mi maestra también en la escuela primaria. Y recuerdo con mucho cariño a la maestra Teresa Olivares. La maestra Teresa Olivares fue mi maestra en 6º año de primaria. Y la verdad, recuerdo el gran apoyo que me dio para poderme involucrar más en el estudio, a pesar de que yo ya trabajaba y todo. Esta maestra me apoyó bastante, me ayudó para poder hacer más fácil el aprendizaje, y la verdad la recuerdo con mucho cariño a la maestra Tere Olivares, aquí hija de doña Belén. Y pues qué les puedo decir, con mucho cariño la recuerdo. También recuerdo a mis maestros de la escuela secundaria técnica, a mis maestros del Cebeta 180, también los recuerdo con mucho cariño. Saludos para todos los maestros hoy en su día. Vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Rancho, guarachando la noticia. Pues la primera que vamos a medio guarachar, pues es el asunto de la casa de Orbelín, del caso Orbelín. Lo vamos a generalizar para llegar a la actualización del día de ayer.
pues ustedes recordarán que el pasado 4 de abril fue asegurado la casa de Orbelín por elementos de la fiscalía, acompañados de corporaciones policíacas castrenses también, en donde aseguran su domicilio y lo vinculan al crimen organizado y en específico a la familia michoacana. De inmediato Orbelín solicita la ayuda de la Defensoría, se empieza a defenderse y acudir a la misma Fiscalía Anticorrupción en el Estado, así como también empieza a dar información sobre la procedencia de sus recursos para la construcción de la casa. El gobierno del Estado, pues lógico, les voy a decir una cosa, no quieren reconocer su grave error, no lo quieren reconocer. El gobierno del Estado, miren, es incapaz de reconocer errores. ¿Por qué? Y es incapaz de reconocer errores porque sabe lo que conlleva el reconocer el error, que esta casa no es propiedad del crimen organizado. Eso ya está más que demostrado. Está demostrado que Orbelín pues no es parte de la familia michoacana. Eso ya a pesar de que, fíjense, el expediente por el aseguramiento de esa casa se da con otros tintes. Miren, y precisamente tengo una llamada de Orbelín, me está marcando, pero ya colgó. Estamos en vivo. Porque hace un rato yo le estaba marcando a Orbelín para que nos actualizara sobre cómo está la situación en estos momentos. Déjenme ver si puedo contactar a Orbelín. Miren, me está marcando precisamente. Vamos a contestar la llamada. Buenos días, Orbelín, buenos días. Mira, lo que pasa es que esa publicidad yo la estoy subiendo porque la advirtieron medios de comunicación, están en La Jornada, en Milenio y en varios medios, que nada más está así. No me pongas nada, es que ya me cagaron porque dicen que no quieren ni nada de medios así, porque si no, no me dan nada. Ah, caray. Bueno, mira, estamos al aire, desgraciadamente estamos al aire ahorita en esta llamada. Yo estaba en mi programa ahorita y te saqué al aire, No, eso no está bien, por favor, ok, bueno, le damos atención a la solicitud tuya, que quitemos toda la información, porque el gobierno del Estado menciona que bueno, ya lo escucharon ustedes, fue en vivo completamente la llamada, cuando me marcó, que le dice el gobierno del Estado que por favor nada de asuntos relacionados a lo de su casa. Bueno, yo voy a terminar el contexto y me pide que baje una publicación que yo hice precisamente derivado de esto, ya que el día de ayer lo pueden constatar en la jornada Estado de México, pues yo tengo comunicación con ellos también, estamos en contacto. Mencionaban que el gobierno solicitó información al gobierno de Estados Unidos referente al caso de Orbelín, y yo hice también la publicación, y ahorita nos está hablando Orbelín que bajemos la publicación, que porque el gobierno del Estado pues se está molesto porque se le está dando seguimiento al caso. Bueno, para no perjudicar, vamos a bajar la publicación. En estos momentos la tengo abierta acá en mi página y son las 8:44. Yo la publiqué hace 35 minutos, más o menos hace a las 8:09 minutos,
Yo hice esta publicación porque aparece en otros medios de comunicación. Yo tengo contacto con estos medios de comunicación y pues ellos están informando, ahí están en sus páginas de la Jornada Estado de México, donde mencionan que este asunto así. Y Orbelín dice que el gobierno del estado pues no quiere nada de asuntos mediáticos, nada, y que le baje, pues, que le baje completamente, pues ya siendo las 8:45, pues para que no vayan a pensar que es por nuestra culpa, vamos a bajar esta publicación y y no vamos a publicar nada a petición de Orbelín. Vamos a bajarla. Vamos a bajar la publicación. Bueno, y regresando al contexto, pues el gobierno del estado, pues ya sabemos cómo actúan, no reconocen errores, y saben que el reconocer errores conlleva a pedir disculpas y a reconocer que han sido fallidos. El día de ayer dieron a conocer que bajó un 33.2% lo que es delitos de alto impacto, 33.2%. Eso es lo que da a conocer el gobierno, son cifras que ellos manejan, y bueno, aunque la percepción ciudadana no va en este sentido, pero les digo, no reconocen, y además de lo que conlleva, ¿no?, reconocer el graves errores, prefieren causar más daño. Escuchen, el gobierno prefiere causar más daño a reconocer sus errores, y bueno, ahí está. Vamos a cambiar de tema, dejamos el caso de Orbelín. Y nos vamos a enfocar a esto. El gobierno del Estado de México dice que disminuyó 33.2% los delitos de alto impacto. Le voy a dar lectura a esta nota periodística del Sol de Toluca, y a esta nota la vamos a guarachar. ¿Les parece? Vamos. Dice: disminuye delitos de alto impacto 33.2% en el Estado de México. En el Estado de México se registró una disminución de 33.2% en los delitos clasificados como de alto impacto, debido a que las carpetas de investigación pasaron de 7.383 en septiembre. Ok, miren, las carpetas se basan en las carpetas de investigación, que pasaron de 7.386 en septiembre del 2023 a 4.928 en abril del 2025. Así informó el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Cabanillo. Puede ser verdad que sí disminuyeron, pero no se han puesto a pensar el gobierno en que esta disminución más bien es por falta de credibilidad en la fiscalía. Yo por ahí iniciaría. Bajan las carpetas de investigación y las de denuncia porque sencillamente la ciudadanía, por burocracia o por lo que sea, no cree en la fiscalía. Díganme, si ustedes como ciudadanos, si alguien se les mete a robar a su casa y les robaron 10 gallinas, una cadenita de oro, su cartera, un equivalente, vamos a decir, de 20, 30 mil pesos. Y vamos a ponerlo que son pérdidas considerables, 20, 30 mil pesos. Acudirían a denunciar si alguien por ahí les dice: no, mira, yo vi que aquí pasó fulano con unas gallinas, o pasó alguien que iba a la carrera, era una persona así más o menos, y le dio para allá y todo, y empieza. ¿Ustedes irían a levantar un acta? Les pregunto yo, hágansela ustedes mismos esa pregunta y analícenlo. ¿Van a ir a levantar un acta? Te pones a analizar
te conlleva llevar esta denuncia? Primero, gastos. A esos 20 y tantos mil pesos que ya te robaron, súmale los gastos, lo que comúnmente decimos, no le metas dinero bueno al malo. Le vas a seguir metiendo más dinero a esta denuncia y te la van a hacer de jamón, con tanta burocracia. Ahí inicias un proceso y te van a estar citando un montón de veces. Te van a pedir pruebas, te van a pedir una cosa, te van a pedir otra y otra y otra, hasta que te van a hacer cansada, que ya al final de cuentas dejas de ir. Eso es lo que nos ha pasado. Abandonas los casos para evitar meterle más lana a todo esto. ¿Qué es lo que hace? Te quedas callado y por eso manejan un 33.2% de disminución de carpetas de investigación. Y ya como eso el gobierno del estado lo pone como un logro, cuando yo y muchos de ustedes lo pondríamos como falta de credibilidad en la fiscalía. Por eso disminuyen. Aumenten la credibilidad. Aumenten la credibilidad de la ciudadanía. Que digan, fíjate que sí denuncié, ya hay justicia, ya no hay impunidad, detuvieron a fulano, está procesado, o todo. Díganme si no aumentaría la credibilidad, si eso hicieran. Y aumentaría de las 7,000 que dejaron que se hicieron, y aumentaría sobremanera las denuncias. Pero ¿quién carajos quiere ir a denunciar? Ahora, bajó de 7,383. 7,383. En septiembre del 2023 bajó a 4,928. Díganme si es cantidad considerable estas 4,928 para abril del 2025. Díganme si es comparando la cantidad de población que tiene el Estado de México. No son nada 4,928 carpetas de investigación, pero ellos lo ven como un logro. Si lo ponemos desde el otro punto de vista, más bien deberíamos de estar diciendo, baja la credibilidad a la fiscalía para denunciar delitos de alto impacto. Díganme si no tiene lógica lo que estoy diciendo, porque nadie quiere ir a denunciar. Entonces, vamos a darle por el otro lado, guarachiza al gobierno, porque lo que estamos viendo aquí, ellos, el que disminuyan, que vayan a denunciar, lo toman como un logro. Y si hacemos unos análisis a profundidad, el resultado no es ese. El resultado es falta de credibilidad de la ciudadanía en la fiscalía. Guarachazos a nalga pelona a la fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque los resultados no los pueden considerar como un logro, sino más bien como un fracaso, por falta de credibilidad de la ciudadanía en denunciar los delitos de alto impacto. Así por ese lado nos vamos. Muy posiblemente estos delitos de alto impacto sean los que se siguen por oficio y no por denuncia. Porque sí, efectivamente, la ciudadanía
tiene un desencanto para ir y denunciar. Y esto es por todo lo que le ha acontecido y lo que ha hecho y lo que ha provocado que la fiscalía sea de las instituciones más reprobadas dentro de los gobiernos. Las fiscalías, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esos júntenlos los dos. Hay un alto porcentaje de desaprobación hacia estos entes, precisamente por el grado de corrupción en los que están inmiscuidos. Eso está palpable, está a la vista. Las extorsiones de retenes estatales, el abuso de autoridad con que han ejercido en algunas ocasiones detenciones, la falta de credibilidad por corrupción y por buscar chivos expiatorios, lejos de hacer una investigación, y llevar ante la justicia a los verdaderos culpables. Aquí practican mucho, no buscan quién la hizo, sino quién la pague para justificar un trabajo. A mí en lo personal me queda más que claro, porque he llevado muchos casos desde hace muchos años con los abusos de autoridad, sobre todo de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso lo tenemos debidamente documentados. Ustedes recuerdan desde el 2000, el 2008, el 2013, que fueron cuando tuvimos que apoyar a la ciudadanía ante abusos cometidos por policías ministeriales. Aquí en Lubianos, y eso todos los que son de Lubiano recuerdan perfectamente aquellas incursiones que hizo la Fiscalía cuando tenía más de 40 detenidos en Almoloya y deteniendo a diestra siniestra y violentando los derechos de los ciudadanos, metiéndose a la fuerza a domicilios, llevándose personas y argumentando que habían sido detenidas en retenes, con arma, con droga. Y bueno, al final de cuentas todos ellos salieron libres porque se demostró claramente que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban argumentando. En aquella ocasión estaban violentando los derechos de los lubianenses de sobremanera, y bueno, está debidamente documentado esos abusos. Buscaban quien pagara y justificara su trabajo, mas no realmente quien había cometido el delito. Eso es evidente. Lo vemos con el caso de Orbelín. Yo no tengo duda de que le van a devolver su casa a Orbelín, a pesar de la presión que está metiendo el gobierno del estado. Y la verdad, pues de una manera abusiva. Tan fácil es el que reconozcan su error, pero como no quieren reconocer su error, prefieren buscarle y estar alargando las cosas para que quede archivado, para que ya no digamos nada a los medios de comunicación, y nos quedemos callados ante todos esos abusos, ¿no? Ellos a eso le apuestan, y como tienen el poder ellos, fíjense, se sienten intocables y manipulan la ley y las cosas a su antojo, porque tienen el poder de manipular a los medios de comunicación, el poder manipular la investigación a su antojo. Sí, manipulan las investigaciones a su antojo. Es más, ejercen presión a su antojo.
esperemos que no vayan a querer ejercer alguna presión sobre este medio de comunicación, porque respingaremos. Siempre hemos respingado y no nos vamos a... Aunque sí ejercen esa presión desde lo que nosotros llamamos pues censura económica. La censura económica para que los medios de comunicación digan lo que ellos quieren que digan, y cuando no dices lo que ellos quieren que digan, no te dan publicidad oficial, y los medios de comunicación, con tal de recibir el beneficio económico de la publicidad oficial, guardamos silencio, nos quedamos callados ante eso. Ya lo han hecho con nosotros, ya lo han hecho, está palpable, lo hemos denunciado. En días pasados, semanas anteriores, recibimos el galardón por el mérito periodístico otorgado por la Agencia de Prensa Mundial, y nos habían invitado para recibirlo en el Senado de la República. Pues un senador de la República negó el espacio a título del Senado si no bajábamos información, si no bajábamos notas periodísticas relacionadas al rancho Izaguirre, notas periodísticas que ellos consideraban que no se deben de decir en contra de la 4T, a lo cual se negó que se vayan a bajar esas notas, y por lo cual no nos prestaron el salón, el auditorio Octavio Paz, a donde se iba a entregar estos galardones, porque no quisimos bajar las notas periodísticas en contra de la 4T, según ellos. Pues ahí está, esa es una manera de presión y de la censura que ejercen los gobiernos hacia los medios de comunicación para someternos y que digamos solamente lo que ellos quieren que se diga, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, regresando a los 33.2% supuesta disminución de delitos de alto impacto, lo menciona. Fíjense hasta dónde nos quieren dar a tole con el dedo, hasta dónde. El hecho de que no denuncies un robo o algo de alto impacto, ellos lo catalogan como que vamos mejor, que vamos mejorando, porque no, yo lo pondría de la otra manera. Es la desaprobación que tiene el pueblo, la ciudadanía, en contra, o la credibilidad en la fiscalía. No quieren ir a denunciar, no quieren ir. Yo tengo mis experiencias propias. Me pasó con lo de mi hijo. Yo nunca levanté un acta de investigación en la Fiscalía del Estado de México. Nunca acudí a declarar por el caso. ¿Por qué creen? Porque yo no creo ni confío en la Fiscalía del Estado de México, y como les dije en alguna ocasión, más tarda, como decimos, en salir un pedo de un costal, que en que el gobierno alterno, el crimen organizado, se entere hasta de la carpeta, con lujos de detalles, puntos y comas, de lo que tú fuiste a declarar. Díganme si es mentira eso. No. ¿Quién carajos tiene credibilidad en la fiscalía para ir a levantar denuncias? No. Si yo esto no lo hice en el 2014, cuando ya tenía unos años todo esto, pero no estaba tan visible la corrupción de la fiscalía con estos gobiernos alternos. Ahorita en la actualidad se rumora
que hasta algunos candidatos a magistrados, jueces, fueron impuestos por ellos. Algunos, pues no todos, también vamos, no estamos generalizando. Entonces fíjense el asunto de credibilidad. Entonces yo no lo puedo ver como un triunfo o un gran logro la disminución del 33.2% en delitos de alto impacto, porque no los denunciaron. Yo más bien diría, aumentó 33.2% la descredibilidad a la fiscalía. O sea, aumenta las personas que no confían en la fiscalía. Yo así lo vería. Analícenlo ustedes, yo lo estoy manejando de dos maneras. Bueno, vamos a dejar este tema de lo de las disminución del 33.2% en delitos de alto impacto, y vamos a enfocarlo ahora al tema de que Estados Unidos en días anteriores mandó al Congreso de Estados Unidos una iniciativa en Estados Unidos, no acá en México, en Estados Unidos, sobre un impuesto del 5%. Escuchen bien, porque esto va a perjudicar muchísimo en el dinero que nos mandan nuestros paisanos. Estados Unidos pretende cobrar 5% de impuestos a las remesas que manden nuestros paisanos. O sea, van a llegar a la casa de envíos y van a poner, a ver, quiero mandarle $1,000 a Indalecio. Bueno, claro, $1,000, a ver, de los $1,000 son 5 por 1, 5, son $50 de impuestos por el envío. Y esos $50 son para el gobierno de Estados Unidos. $50 en el envío de $1,000, porque pretenden cobrar 5%, y ya fue aprobado por la comisión en el Congreso de Estados Unidos. Ahora pasará al otro turno, a donde ya lo voten en general, y así van. Pero ya está sobre la mesa, ya está en la Cámara de Representantes en Estados Unidos este impuesto del 5% para las remesas. Perjudicará de sobremanera. Es más, el gobierno mexicano, la misma presidenta, pues defiende las remesas, dice que ya de por sí se le está pagando impuestos al gobierno al momento de trabajar. Todos nuestros paisanos, cuando están trabajando allá, donde están trabajando, pagan sus impuestos, les hacen descuento de los impuestos. ¿Por qué quitarles un 5% más? Esos son los argumentos que da nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero sí hay la pretensión de cobrar 5% más en las remesas. Si te mandan $100, $5 serían de impuestos. De cada $100 que manden, $5 serían para el gobierno de Estados Unidos. Así lo quieren hacer. Falta ver que lo logren, que sea aprobado por ambas cámaras y empiecen a cobrar ese 5%. De entrada, la presidenta defiende la postura de no pagarlos. Y le voy a dar lectura a esta nota periodística de la revista Proceso, precisamente en relación de la defensa que hace la presidenta en este asunto.
Dice, Claudia Sheinbaum rechaza impuestos a remesas en Estados Unidos y dice, los mexicanos ya pagan impuestos allá. La propuesta de gravar con 5% las remesas que mexicanos envían desde Estados Unidos es injusta y discriminatoria. Coincidió la presidenta Claudia Sheinbaum con la postura por unanimidad del Senado mexicano. Ya pagan impuestos los mexicanos allá, atajó. La Cámara Alta también alertó que, de aplicarse una medida de esta naturaleza, desincentivaría el uso de las vías regulares informales, orillando a muchos migrantes a buscar alternativas fuera del sistema financiero para enviar dinero a sus familias. Aquí está algo que vamos a desglosar. Dice, desincentivaría el uso de las vías regulares y formales, o sea, se les quitarían las ganas de mandarlos a través de agencias de envíos, porque les van a regular ese 5%. Y dice, estarían recurriendo a alternativas, pudiera ser hasta no legales, para enviarlos de una manera para evadir ese 5%. Dice, el día de ayer se planteó en el Senado, una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%, y fijarse, ahí estamos de acuerdo todos en que no, dijo la mandataria federal. El martes pasado, congresistas de Estados Unidos propusieron imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían los migrantes a México. En respuesta, la presidenta Sheinbaum dijo que incluso hay estados norteamericanos que ya graban las remesas y subrayó que en el Senado mexicano todos los legisladores coincidieron en que se trata de una injusticia que es discriminatoria. Leyó el documento publicado por el Senado mexicano en el que afirman todos los partidos políticos. O sea, unidad de todos los partidos políticos en el Senado mexicano en un rechazo a esta medida o a esta ley que pretende sea aprobada en Estados Unidos para imponer 5% de gravamen, 5% de impuestos a las remesas que mandan nuestros paisanos. Dejamos este otro tema, ya son las 9:12, dejamos este tema y lo vamos a enfocar ahora a lo que es el gusano o barrenador. El gusano barrenador. Un problema en México ya visto desde hace varios años. Un problema aumentado por la corrupción en México. Algo que por más que nos digan, sigue estando muy arraigada dentro de los diferentes órdenes de gobierno. Del federal, del estatal y no se diga del municipal. Corrupción total de padrinazgos, de palancazos, de solapación, de impunidad, en todo lo que conlleva. México no nada más ha sido el trampolín para incursionar a Estados Unidos productos o cosas ilícitas, no nada más de droga. El hecho de ser vecino con Estados Unidos nos coloca como la antesala o el patio trasero para llegar a Estados Unidos. Llámese migrantes, llámese droga, y ahora sale a relucir el ganado. Para nadie es desconocido en México que la frontera sur
que por la frontera sur ha llegado ganado de procedencia no muy legal, de miles de cabezas de ganado, miles, cientos de miles de cabezas de ganado procedentes de Centro y Sudamérica. He visto reportajes y notas periodísticas donde mucho ganado lo cruzan a través del río Suchiate, que es limítrofe con Guatemala, e ingresan a Chiapas cientos de miles de cabezas de ganado, o ingresaron cientos de miles de cabezas de ganado. Si en México no se le ha dado la atención adecuada al manejo de enfermedades relacionadas con el ganado, porque hay antecedentes del mal manejo de la brucelosis en México, imagínense el ganado que pretenden hacer llegar a México de manera ilegal. Se convirtió México en un trampolín. Ganado que cruzaba a Chiapas, a Tabasco, a Veracruz, consiguiéndoles aretado, con corrupción, haciéndole como si el animal hubiese nacido aquí en México. Le dan acta de nacimiento mexicana al ganado, lo aretan, le ponen el libro de vacunación completito, el papel aguanta todo. Y en México permitieron todo esto lo permitieron. Y ahorita están pariendo cuates. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos puso el dedo en la llaga. El gobierno, con corrupción y con todo lo que permitió hacer, y los ganaderos en muchos de los casos que se prestaron y incurrieron también en lo ilegal. Estados Unidos pone el dedo en la llaga, y no es un problema de ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ya tiene años. Mismo Andrés Manuel López Obrador ignoró este asunto. No le dieron el trato que debería de dársele a esta problemática del gusano barrenador. Hasta cuando ya nos llegó la lumbre a los aparejos es cuando reaccionamos. Y ahorita el gobierno está reaccionando, pero es debido a la injerencia, porque también ahí están ingiriendo. Están ingiriendo en la manera como quieren que se lleve el tratamiento para combatir al gusano barrenador. No es un problema de ahorita, es un problema que se viene arrastrando de muchos años atrás, y que ahorita, como ya trae repercusiones económicas para los ganaderos, ahora sí hay intención, no sabemos hasta qué altura, pero sí hay la intención de combatirlo, el gusano barrenador, para evitar que se prolongue el bloqueo de exportación de ganado de México a Estados Unidos. Se pudiera hablar de decir, vamos a buscarle alternativas, pero díganme qué gobierno de otros países estaría interesado en comprar el ganado mexicano con este descrédito que le está dando Estados Unidos. Es un descrédito para el ganado mexicano.
y se está llevando entre las patas a todos los ganaderos. Algunos que han actuado de buena fe y muchos que por su culpa se está pasando esto. El trabajo en conjunto entre gobierno y ganaderos es muy importante para lograr que le quiten esa etiqueta al ganado mexicano, porque ningún gobierno extranjero le interesaría comprar ganado mexicano a sabiendas de los señalamientos que hace Estados Unidos. Es más, a menos que lo quiera comprar Cuba y Venezuela, que es con los que tiene más o que los pudieran aceptar, y eso bajita la tenaza con corrupción y que no se sepa, porque si se sabe, los mismos ciudadanos venezolanos y cubanos no creo que lo aceptarían. El decir, si Estados Unidos no lo quiere y están señalando del gusano barrenador, ¿por qué nosotros no lo mandan? O sea, el descrédito ya está. Ya está. Ahora, ¿cómo quitar esa etiqueta? Le corresponde a Claudia lidiar. Y lidiar con aquellos problemas que Andrés Manuel no supo arreglar, que ignoró y que ahora tiene repercusiones. Tengan plena seguridad que si no hubiese llegado Donald Trump, esto no estuviera pasando. No estuviera pasando. Porque le iban a dar largas negociaciones y bajita la tenaza arreglando, te doy esto, me das aquello y negociar. Y Donald Trump ha sido muy radical en las negociaciones. No da marcha atrás en sus propuestas y sigue poniendo el dedo en la llaga en todos los asuntos para meterle presión a México, porque uno de sus objetivos es que se permita entrada del ejército gringo a territorio mexicano para combatir a los cárteles, algo a lo que la presidenta y congresistas y senadores se han opuesto, y hasta una buena parte de la ciudadanía no estamos de acuerdo. Aunque también hay que decirlo, hay ciudadanos que ven en esta injerencia de Estados Unidos de combatir al crimen organizado, lo ven como una salvación por todos los atropellos y abusos que se están cometiendo, sobre todo en los aranceles. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver toda la presión que hace Donald Trump y su gobierno para lograr sus objetivos. Le voy a dar lectura a esta nota periodística de la revista Proceso relacionada con el gusano barrenador, y es precisamente en donde hablan de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no actuó a tiempo para lo del gusano barrenador. Este problema ya se veía venir desde hace algunos años, ya se veía venir. Hace 7 años se dieron los primeros casos en Panamá y viajó 700 kilómetros el gusano barrenador desde Panamá a Chiapas y ya está metido en territorio mexicano. Algo que se creía ya arreglado. Yo recuerdo cuando estaba chamaco que mi papá compraban un polvo, un engüento, y nacía un becerro, y inmediatamente el primer tratamiento que se le hacía al becerro recién nacido era ponerle esa pomada o ese polvo en el ombligo, porque era la carne viva
disponible para la mosca, la que tenía inmediatamente, porque de eso se alimenta, de carne viva, de tejidos vivos, y el ombligo estaba a sus anchas. Era el primer tratamiento que se le hacía, yo recuerdo, hace 45 años más o menos, y aún después hasta hace 25, 30 años que todavía se hacía, y no todos los ganaderos. Había campañas para la erradicación del gusano barrenador. Fueron unas campañas en donde el gobierno estaba metido en todo lo que daba. ¿Qué pasó? Que se abandonó. Y cuando ya se tuvo conocimiento, ¿por qué no se actuó? Y de eso culpan a Andrés Manuel López Obrador, porque si fue hace 7 años, a él le correspondía, fíjense, haber actuado, porque le tocó sus 6 años de gobierno, ya estaba metido el problema del gusano barrenador. Y de Enrique Peña Nieto agarró pocos meses de este problema. Ya activo el gusano barrenador de Panamá para el norte. No se detuvo su migración. No se detuvo su migración. Y a través de la corrupción del gobierno mexicano y de los ganaderos que incurrían en ella, también en la corrupción, y veían en la corrupción el modo de hacerse de mucha lana por encima de perjudicar en lo general. Por eso yo siempre les he dicho, no anteponer el beneficio personal por encima del beneficio general. Y en este caso hay ganaderos que antepusieron su beneficio personal por encima del beneficio de toda la ganadería, y eso le acarrió grandes remuneraciones económicas, pero ahora grandes pérdidas a sus compañeros ganaderos. A él le valió cacahuate que le fuera a ir mal a otros. Él quería su beneficio, y las consecuencias y resultados ahí están. Y no nada más en la ganadería, en lo político. Pudiéramos hablar que se antepuso el beneficio electoral, el poder político de ciertos personajes, antepusieron su beneficio de poder político por encima del beneficio de la ganadería en México. También, por eso decimos, no anteponer eso. Si fuera posible ingresarlo como un nuevo mandamiento, pues a los mandamientos de la ley de Moisés, religiosa, pues sería este el 11º mandamiento: no anteponer el beneficio personal por encima del beneficio de todos. Eso sería muy bueno, ¿no creen? Sería muy bueno. Le voy a dar lectura a esta nota periodística relacionada al gusano barrenador. Dice: México previó una crisis por el gusano barrenador, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no actuó a tiempo. Ganadero señala que también hubo inacción de Claudia Sheinbaum y que no avisó a tiempo del cierre de Estados Unidos, país al que la CEDER responsabiliza de la plaga. Exigen reabrir fábrica de moscas estériles para combatir el problema. Estiman pérdidas por más de 10,000 millones de pesos.
México sabía de las implicaciones que podrían surgir por el cierre de la fábrica de moscas estériles en Chiapas y que una crisis del gusano barrenador en todo el país podría generar un impacto económico de al menos 8,029 millones de pesos anuales, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso la revista Proceso. En el 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó un estudio técnico sobre las consecuencias de un posible rebrote de esta plaga que afecta al ganado. Sin embargo, no hubo ninguna medida ante ese escenario que hoy afecta a la ganadería del país. O sea, sí se hicieron los estudios, sí se sabía de esta plaga del gusano barrenador y no se actuó. O sea, Andrés Manuel López Obrador sí tuvo conocimiento pleno de lo que ahora se está padeciendo. O sea, no actuó. Continúo. Las asociaciones de ganaderos advierten que también hubo omisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que no les avisó con anticipación del cierre de la frontera por parte de Estados Unidos. El gobierno mexicano sabía de la fragilidad sanitaria desde el cierre del 2013 de la planta de... O sea, cuando Estados Unidos en el 2013 cierra las plantas productoras de moscas estériles que tenía en Chiapas, cierra esas plantas que producían moscas estériles, que elimina la otra mosca, que no se reproducen, estas moscas estériles, y que veían con el cierre de estas plantas que ya no iban a producir estas moscas como un potencial para el aumento de casos de gusano barrenador. Esto es en el 2013. Ya se vislumbraba eso. Bajo el supuesto de que el brote se extendería por todo el territorio nacional y de la dependencia hacia los insumos de Estados Unidos, señala el documento elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, se estimó una pérdida económica de 8,029 millones de pesos a precios corrientes de este año. Establecimiento y dispersión de gusano barrenador del ganado en nuestro país puede generar costos adicionales a la producción de bovinos, que con base en los escenarios simulados por el año 2019 representan 8,029 millones de pesos, es decir, un incremento del 2% en los costos estimados de producción. Se lee en el documento titulado Análisis de Impacto Potencial del Gusano Barrenador en México. O sea, ya hicieron un impacto, hicieron un análisis de impacto provocado por el gusano barrenador en México. Esta situación impactaría directamente en la producción de carne y leche, que durante el año 2019 generó ingresos por 219,209 millones de pesos. Asimismo, se pone en riesgo la exportación de carne y pieles con valor al cierre de este mismo año de 914 millones de dólares. Al ajustar esta cifra con la inflación anual, el monto real asciende a 10,674 millones de pesos según cálculos realizados por la revista Proceso. El mismo análisis advirtió que si la plaga llegara a convertirse en un problema en Estados Unidos, las pérdidas anuales alcanzarían los 1,000 millones de dólares. En los escenarios previstos por la SADER dice que después de 20 años la presencia de la plaga reduciría en un 23% las ganancias estimadas en la producción de bovino y con ello se esperarían pérdidas potenciales a lo largo de la década. La alerta sanitaria se volvió brote en el 2025. En un principio, en el 2019, fue una alerta, misma alerta que tuvo en sus manos Andrés Manuel López Obrador. Ya con el fin del sexenio de López Obrador, la amenaza que parecía lejana se concretó
A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz. La larva del coquerel, como también se le conoce, devora la carne viva animal con sangre caliente, incluyendo humanos, causando miasis, una enfermedad que puede ser mortal si no se atiende. Las moscas poseen una capacidad excepcional de desplazamiento. Pueden viajar de 10 a 20 kilómetros en climas tropicales con una alta densidad de animales y hasta 300 kilómetros en menos de 2 semanas, advirtió el estudio técnico. O sea, en 15 días, en un mes, fácilmente pueden viajar de Panamá a Chiapas y de Chiapas a Estados Unidos. Lo están diciendo, de 10 a 20 kilómetros en climas tropicales. Se les dificultaría su movilidad en la parte norte por el desierto. Pero aún así, ya dentro de los animales contaminados, y si un animal contaminado llegase a llegar a la frontera o cruzar, significaría un brote inmediato a varios animales. Entonces, aquí lo delicado del asunto es que se tuvo bastantes años para poderlo controlar, erradicar y evitar que llegase a nuestro país, pero no se hizo a tiempo. Así lo daba a conocer la investigación que hace la revista Proceso, y hacen mención que Andrés Manuel López Obrador tuvo en sus manos el análisis realizado y que avisaba del potencial que se tenía para llegar a lo que se llegó y que no se evitó, que pudo haberse evitado y que no se hizo. No lo tomaron como un asunto importante y ahora se están pagando las consecuencias, ¿eh? Es más, no pensaban que fuera a llegar Donald Trump. No pensaban que Donald Trump iba a poner los ojos en todo lo que fuera proteccionismo para Estados Unidos. Se está convirtiendo en el protector de Estados Unidos en todos los ámbitos, hasta el del gusano barrenador también, para que tengamos una idea. Y las pérdidas para nuestros ganaderos mexicanos serán muy altas, sin duda. Y Yaguas, se tiene que trabajar sin excusas ni pretextos en todos los ámbitos, en los 3 niveles de gobierno, pero a su máxima capacidad, para evitar que se prolonguen los bloqueos para la exportación. Pudiera mencionarse que es benéfico para los consumidores, porque el precio de la carne y del ganado bajaría de precio ante la gran oferta que hay. Al no haber exportación, el ganado se quedaría y tendría que ser consumido por fuerza dentro de México, y se tendría que rematar para que haya consumidores. Y espérense una cosa, tendrían que lidiar con la credibilidad del pueblo para confiar en consumir carne de res. Aguas, se viene un problema grave si el gobierno y ganaderos y gobiernos, vamos a generalizarlo, los 3 órdenes de gobierno le dan seguimiento puntual para combatir al gusano barrenador. Ya escuchamos la investigación, no es nada fácil para los gobiernos, porque ya a estas alturas ya hay repercusiones, ya hay bloqueos y tienen que actuar de inmediato. Dejamos el tema del gusano barrenador y nos vamos a enfocar ahora a la gobernadora de Baja California,
a Mariana del Pilar. A Mariana del Pilar. Viene a meterse al ojo del huracán Mariana del Pilar, gobernadora de Baja California Norte, y es por el asunto que se ventila de que ella y a su esposo les retiran la visa en Estados Unidos. Podrá decirse misa, decirse lo que quieran, pero con el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, es otra manera injerencista de Estados Unidos hacia la política mexicana. Es otra manera injerencista. Indirectamente, pero es. Analicémoslos a profundidad. Para nadie es desconocido que Estados Unidos tiene en la mira a narcopolíticos. Ya lo mencionaron. Pues voy a recordar las palabras, o más bien las frases que menciona en una publicación, periódicos de prestigio de Estados Unidos, donde se da una supuesta llamada del mero chipocludo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Comando Norte, jefe del Pentágono, el mero jefe del ejército de Estados Unidos, destacamento en todas las partes del mundo y de sus propias tropas dentro del territorio. El mero secretario de la defensa de Estados Unidos, pudiéramos llamarlo así, en una llamada telefónica hacia el secretario de la defensa mexicano, secretario de la defensa nacional de México, en donde hacen alusión a unas palabras, pues que yo pudiera llamarlas hasta de sometimiento, y de donde viene, carajo, pues son amenazantes. Si no se desvincula el gobierno de los nexos con el crimen organizado, nosotros actuaremos. Vuelvo a repetirlo. Si el gobierno o los gobiernos no se desvinculan del crimen organizado, actuaremos. Palabras del secretario de la Defensa de Estados Unidos al secretario de la Defensa de México. O sea, tomemos esas frases, como muchas otras que le han dicho mismo Donald Trump a la presidenta. Estas palabras que las filtran a medios de comunicación y que son un bombazo, y que si las ponemos a analizar son muy fuertes y hasta discriminatorias, como esta que le dijo Donald Trump a la presidenta. Primero le da unos abrazotes y besos con palabras. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo al crimen organizado que no le permite pensar con lucidez. Son muy fuertes también esas palabras, muy fuertes. Pero de ese tamaño son las injerencias, que ya es injerencismo ahí. Es injerencismo. A través de palabras hay injerencia. A través del bloqueo a la exportación de ganado es injerencia. La negación de la visa a la gobernadora y a su esposo de Baja California es injerencismo también.
Inmediatamente salieron a relucir las especulaciones sobre los motivos por los cuales Estados Unidos estaba bloqueándole la visa. De un estado fronterizo, donde un altísimo porcentaje de los ciudadanos de estas fronteras van y vienen diariamente a Estados Unidos. Las fronteras más transitadas del mundo son las fronteras de México con Estados Unidos, por encima de otras fronteras de todo el mundo. La frontera de Tijuana, filas de horas y horas y horas parados para poder cruzar para un lado y otro. La frontera de San Isidro, una de las fronteras más transitadas por ciudadanos. Y también la frontera comercial, los puentes de cruces de trailers, de cajas de trailers de comercio, siendo el de Laredo el de más cruce comercial, pero la garita de San Isidro con más cruce peatonal de personas. O sea, y de este estado es de donde le niegan la visa a su gobernadora. Aunque ella dice y contesta, no se necesita una visa para gobernar. Pero lo cierto es que desde un inicio de Donald Trump, que empieza a hacer bloqueos en todos los ámbitos hacia México, desplazó buques de guerra por ambos litorales, por el Pacífico, acá por el Pacífico, acá a mi izquierda, acá por costas de Baja California Norte, Baja California Sur, de Sinaloa, de Jalisco, Michoacán, toda la costa del Pacífico. Mandó un buque de guerra, un portaaviones, de esos barcotes que son capaces de llevar 39 aviones de guerra, escoltado por un buque de guerra y por otro buque cisterna de abastecimiento de combustible. O sea, 3 barcos en uno. 3 barcos, un portaaviones, otro barco para cuidarlos y otro barco más lleno de combustible para abastecer todo lo que necesita. De esos barcos siguen anclados en aguas internacionales frente a costas mexicanas. Movilizó tropas de élite y estableció bases militares, se pudieran llamar, en la frontera con México. De aquel ladito, nomás el puro río los divide. Por el Golfo, en aguas internacionales también, buques de guerra, portaaviones, y un sobrevuelos y varios sobrevuelos de drones o aviones no tripulados de espionaje. Todas esas son presiones hacia México. Y esta de negarle la visa a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, también es otro mensaje que manda Estados Unidos a México. Es un mensaje. Al que quiera escucharlo, que lo escuche. Y estoy seguro que la presidenta, aunque ya respingó y defiende a la gobernadora, sabe en su interior, en su intelecto, que es un mensaje dirigido hacia los gobiernos que se han corrompido
o que tienen vínculos con el crimen organizado. Es un mensaje subliminal, pero ahí está el mensaje. La pregunta que yo me haría y que yo le haría a ustedes: ¿para cuántos les gusta la cantidad de políticos que están bajo la mira de Estados Unidos? Inclusive se habla, ¿por qué no decirlo? Se habla de investigaciones en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se habla de eso. Y salen a relucir más sobre esta investigación a raíz de lo que hicieron hace el fin de semana pasado. 17 familiares de Joaquín Guzmán, del Chapo Guzmán. Negociaciones que hace Ovidio el Ratón Guzmán, que fue detenido por elementos del ejército mexicano y entregado en extradición a Estados Unidos, y que está llevando su proceso en una corte de Chicago, Illinois, y donde él negoció información a cambio de beneficios en su condena o en su proceso. A raíz de esa negociación se vino una cascada de 17 familiares de Ovidio que se entregaron en la garita precisamente de San Isidro. Llegaron caminando, cruzaron, ya los estaba esperando el alguacil, el gobierno de Estados Unidos ya los estaban esperando en la garita, en la aduana de qué lado, inmediatamente, y se ponen bajo resguardo de Estados Unidos. Ahí entra una pregunta bien, o sea, que yo me la hice el día de ayer y que también la vi el día de hoy en varios medios, porque la misma presidenta de la República le contesta fuerte a Donald Trump. Donald Trump declara terroristas a los cárteles, pero negocia con los terroristas, porque si ya los declaró terroristas, ahora está negociando con los terroristas. Se entregan 17 personas, entre ellas otra hija del Chapo, y se entregó una ex esposa, tuvo muchas ex esposas el Chapo, con la cual procreó por lo menos 2 hijos. El que está allá en Chicago, el güero, por lo menos 3 hijos, procreó 2 varones y una hija más. Y ya prácticamente los 3 y su ex esposa ya bajo resguardo del gobierno de Estados Unidos. ¿Se han puesto a pensar lo que van a hablar estas personas? Lo que le van a decir a Estados Unidos. Toda la corrupción de la que ellos tienen conocimiento, en cómo se dieron de corrupción con los gobiernos. ¿Ustedes creen que Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, está tranquilo con la entrega de estos 17? ¿Creen que no tienen cola que le pise Rocha Moya en su relación con los cárteles? Sobre todo con el cártel de Sinaloa, ahora dividido en 2 fracciones, los Chapitos y los Mayos, y que además vislumbra la situación por la que está atravesando el cártel de Sinaloa, sobre todo en la fracción de los Chapitos. Los que se acaban de entregar ahorita, por lo menos ya llevan
docenas de horas de declaración, docenas de horas de declaración todos, hablando hasta por los codos. En tal campaña apoyaron, se apoyó con tantos millones para cierto candidato acá, aquel allá. Todo eso lo van a hablar, por el amor de Dios. Todo eso. Y si hubo alguna corrupción en la elección cuando fue electo Andrés Manuel, también va a surgir. ¿Hasta dónde puede? ¿Se va a dar? La van a dar. Si es que la tienen. Pero, y si no la tienen y la inventan, ¿qué onda? También. Vamos a ver qué pruebas presentan de esas corrupciones. Ya tienen, al menos ya de un cártel, tienen casi toda la información de la corrupción que ejercieron o tuvieron con los gobiernos. Y sigue dándose más. Del Mayo tienen toda la información también. Pues allá tienen al Mayo. Y hay también personas que están bajo tutela de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos precisamente, que le está brindando información sobre los mayos. Y esa guerra que se sigue viviendo en Sinaloa ha ido bajando de potencial. Porque ahorita con la entrega de estos 17, pues, muestran que la fracción de los chapos está muy débil. ¿Y por qué se menciona que están débil? Porque se están entregando para salvaguardar su vida, porque saben que si se quedan acá en Sinaloa, nadie les garantiza. Porque también los mayos los conocen, saben dónde se enrolan y andan tras ellos porque traen una guerra casada entre ellos, la división del cártel de Sinaloa. Y estos familiares de Ovidio son vulnerables y prefieren entregarse, dar información, porque saben que está en riesgo su vida y el quedarse en Sinaloa. Esa es una muestra de debilidad, ¿no creen? De esa fracción. Algunos medios de comunicación ya lo mencionan como el declive del cártel de Sinaloa, fracción Chapos. Ya lo ven así. Pero para abajo, hacia el sur, en donde tienen el control la otra organización que tiene potencial en todos los aspectos y en muchos casos hasta por encima del mismo cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, un amplio potencial en todos los aspectos. Imagínense, lo vamos a dejar para otro día, pero lo vamos a tocar el tema, el huachicol del cártel Jalisco Nueva Generación con políticos y que están traficando hidrocarburos de Estados Unidos a México, y de México se manda para varias partes del mundo. Fíjense el potencial, pero eso lo voy a dejar para otro tema porque está muy bueno. El huachicol internacional, un personaje nacido en Estados Unidos que opera desde México
que tiene una empresa de transportes, una empresa de buques cisterna, en donde trafican millones de litros de gasolina. 20, dicen, un barco cisterna con 20 millones de litros de gasolina, de diésel. Uno, Baja California, y otro acá en Tamaulipas. Y vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación también. Ya salieron a relucir que un hermano de el presidente municipal de allá del rancho Izaguirre, el presidente que ya está detenido, familiares de él son socios de estas empresas transnacionales de Huachicol. O sea, para que vean el potencial que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Y que ahorita enfrascado ya en prácticamente una guerra con el gobierno. Ya el mismo gobernador de Michoacán, el gobernador Bedoya, ya ha manifestado, o por lo menos en sus declaraciones se nota, que su gobierno no está para nada relacionado con los cárteles. Ha habido ataques frontales y emboscadas hacia fuerzas federales, hacia fuerzas estatales y a fuerzas municipales de algunos municipios. No de todos, pero de algunos sí. Entonces, esos ataques, esas emboscadas, esos enfrentamientos que se están dando todos los días y con detenciones de miembros del cártel, muestran que ya la liga de corrupción que había en este momento está rota. Es una guerra abierta ya en Michoacán y en Jalisco, del gobierno contra este cártel, del cártel Jalisco Nueva Generación. Objetivos del gobierno gringo. Y el gobierno mexicano, aunque sea nada más para quitarle el apetito a Estados Unidos, está obligado a combatirlos. Está obligado. En donde más se ha resistido el gobierno mexicano y ha mostrado una resistencia es precisamente hacia los narcopolíticos. Porque, como lo dijimos hace un rato, les duele reconocer errores, les duele, no aceptan los errores. Hasta cierto modo es entendible, porque ellos se ven involucrados. Hay una gran cantidad de gobernadores que llegaron a gobernadores bajo la anuencia de los gobiernos alternos. Eso ya se sabe, pero se sabe en la voz populi. Y los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, se resiste a reconocer eso, el involucramiento, y sobre todo porque sabe que sale salpicado,
Sale salpicado el gobierno federal entonces. Y es indudable que Estados Unidos pues tiene información de todo, sabe de los vínculos. El día de hoy llega como embajador el nuevo embajador de Estados Unidos a México. El nuevo embajador estará presentando su carta credencial, su acreditación como embajador en México a la presidenta y al Senado, el nuevo embajador. ¿Y saben de quién se trata del nuevo embajador? El nuevo embajador es una persona con amplio conocimiento sobre México, sobre el crimen organizado en México. Tiene el conocimiento de la problemática que tienen México en materia de inseguridad y de delincuencia organizada. Lo sabe. Llega una cuña que sin duda va a pretender o pretende injerencias de Estados Unidos en todos los ámbitos, no nada más en el militar, hacia México. Ahora la pregunta que yo le haría a ustedes y que yo me he hecho: ¿hasta dónde le va a alcanzar a la presidenta, a la doctora Claudia, hasta dónde le alcanza su potencial político y de credibilidad de los ciudadanos para ella defender a los gobernadores que vaya señalando el gobierno gringo? ¿Hasta dónde? Porque este retiro de la visa no tiene nada que ver para que siga como gobernadora, porque además es la presidenta de los gobernadores, es la presidenta de la Unión de Gobernadores. El PAN ya está pidiendo que se vaya, no la quieren. Hay razón, ellos buscan sus intereses y a ellos les conviene. Ahorita un descrédito a un gobernador lo quieren capitalizar al mayor provecho. Es lógico, es aceptable, ¿no? Todo lo que pueda sacársele provecho lo quieren hacer, y en este caso ahorita el caso de la gobernadora Marina del Pilar, pues es el descrédito, está vinculada al crimen organizado, sin saber esto y tal, estás todo, porque es como es de procedencia de Morena. Todo lo que le pueda sacar provecho de ese tipo de gobernadores, le van a sacar provecho, lo van a hacer. Pero ¿hasta dónde le va a dar poder político a la presidenta para estar defendiendo? Defendió a Rocha Moya, a pesar de que a Rocha Moya le hicieron manifestaciones en las universidades, en edificios públicos, le tomaron calles denunciando los vínculos de Rocha Moya con el crimen organizado. Si el río suena es porque agua lleva, y es casi imposible que él hubiera podido hacer campaña en Sinaloa sin el consentimiento de ellos.
Así de sencillito. No iba a poder hacer campaña. Tuvo que haber pedido anuencia para hacer campañas. Y esos favores los tiene que pagar. O es más, hasta dónde se involucró con ellos antes de ser gobernador y hasta dónde está involucrado ahora como gobernador. ¿Qué tratos y qué contratos tiene con ellos? Pero de que los hubo, porque es imposible que él pudiese haber hecho campaña o haber hecho giras o estar en ciertos lugares sin el consentimiento de estas personas. O sea, de que lo hay, lo hay. Que ya ahorita quieran romper bien, reventar bien esa liga y que digan que no y todo. ¿Y hasta dónde le da a la presidenta aguantar la presión externa e interna? Porque la presión de Estados Unidos, la externa, la presión interna de los ciudadanos que relacionan a sus gobernadores con los gobiernos alternos. Lo hizo con Rocha Moya y ahora lo hace con Marina del Pilar. La defiende. Vamos a ver hasta dónde le da el poder para defenderla. Y cuando empiecen a surgir más gobernadores y que los tenga que defender, porque si no los defiende también es malísimo para ella, malísimo para México, malísimo para Morena, sobre todo. Porque sí van a surgir más señalamientos hacia políticos. Eso no hay duda. Van a surgir. Esto apenas empieza en los señalamientos hacia gobiernos por vínculos con el crimen organizado. Esto apenas empieza. Y les va a llegar la lumbre a los aparejos. A unos muy pronto, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Pero al final de cuentas, todo va a salir a relucir. Muy complicada la situación de México, muy complicada por toda la presión y todo el injerencismo al que está recurriendo Estados Unidos para someter a México y lograr que este sometimiento sea para beneficio de ellos. Ya lo vimos en todo, en qué tanto está metido. En lo militar, en lo económico, en lo político también, porque pues hay intereses de Estados Unidos que buscará hacerlos prevalecer por encima de cualquier obstáculo que se le ponga. Y no se está luchando contra cualquier país del mundo. ¿Hasta dónde le alcanzará el temple a nuestra presidenta? Porque hasta ahorita ha demostrado temple y jerarquía en lo diplomático. A pesar de esas acusaciones tan graves como la de le tiene tanto miedo al crimen organizado que no le permite pensar con lucidez. Ole, palabras fuertísimas de Donald Trump hacia la presidenta. Fuertísimas. Y todo lo que están haciendo. Pues vamos a ver hasta dónde le da a la presidenta para defender
a los que trae en la mira a Estados Unidos, hasta dónde le da. Vamos a ver. Ya son las 10 de la mañana con 14 minutos, 10 con 14. Tengo en programación canciones de nuestros grupos patrocinadores. Mil tristezas, presagio musical, Muchachita de ojos tristes, La cima de Tejupilco, No le llores en la tumba, Grupo Prisionero, Qué bonito es Lubianos, exponentes de Tierra Caliente, Rosa Valencia, Tercia de Reyes, Gracias por todo, Héctor Pantaleón, Ilusión 98, La herencia de mi padre, La Tetona, Lando Osorio, su banda Palmita, Mi lindo Estado de México, tremendo grupo sagrado, Como en los viejos tiempos, Isma Ortiz, Entre pericos y gallos, Uriel Cardoso y su tributo de Tierra Caliente, Lo que tú escogiste, Sociel Bárcenas, Los mandados peinados de la sierra, Mi querido Lubianos armados de la sierra, Ni por todas las estrellas, La reina de Tierra Caliente, Copitas de mezcal, Los Fermins, Bajando a mi tierra, Integridad musical, Chiquita, Chiquitita, Los de la Reina. Son las canciones que voy a dejar para ustedes aquí, y no sin antes desearles que tengan bonito día, que Dios los bendiga y que les dé salud, porque teniendo salud, de lo demás nosotros nos encargamos. Hasta la próxima. Ayúdenos a compartir. Estamos. Hasta la próxima.